Un recibo de arte invisible se vendió por más de $1 millón. En 1958, Yves Klein inauguró una exposición llamada El Vacío, en la que colocó dentro de una sala un gabinete totalmente vacío. Miles de visitantes pagaron para ver nada, en absoluto. Era una obra vacía, no había nada. Tras el éxito de la muestra, Klein llevó la idea un paso más allá, dando a los coleccionistas la oportunidad de comprar una serie de espacios inexistentes a cambio de un peso en oro puro. Un grupo pequeño de gente aceptó la oferta. Es así que casi 60 años después de la muerte de Klein, uno de los recibos que escribió para demostrar la propiedad de sus obras de arte invisible se vendió por $1.160.000. En teoría, el recibo otorga la propiedad de uno de los espacios imaginados que Klein denominó zonas de sensibilidad pictórica y material. Los recibos fueron diseñados para parecerse a un cheque bancario. El que se vendió está firmado por el artista y fechado el 7 de diciembre de 1959. Donald Trump le friega la publicación de un libro a quien fuera su fotógrafa durante su presidencia, Sheila Craig. Los fotógrafos oficiales de cada Casa Blanca, desde Ronald Reagan, han publicado sus propios libros. Barack Obama y Bush incluso escribieron prólogos para dichas publicaciones, pero la fotógrafa de Trump no tuvo el mismo apoyo. Bueno, como era de esperarse de Donald Trump, los colaboradores de Trump le pidieron una parte del pago de su libro por adelantado, esto a cambio de que él escribiera el prólogo y ayudara a promocionar la obra. Sin embargo, luego el equipo de Trump le pidió a Craig que pospusiera la publicación del libro para permitir que el presidente usara fotos de ella y de otros fotógrafos de la Casa Blanca para publicarlos en su propio libro, que actualmente se vende hasta en $230 cada copia. Eric Roberts, que fue el principal fotógrafo de la Casa Blanca durante el mandato de Bush, dijo que lo hecho por Trump es una bofetada en la cara y una falta de respeto. Polémicas en la Bienal de Venecia. Primero fue la exclusión de los artistas rusos y ahora resulta que los patrocinadores del pabellón de Namibia se han retirado en medio de una controversia por la elección de un artista masculino blanco. Como sabemos, Namibia es un país africano con minoría blanca de solo el 7%. A solo una semana de la inauguración de la Bienal de Venecia, el primer pabellón de Namibia se encontraba en peligro debido a que los principales auspiciantes se retiraban por esta controversia. La patrocinadora del pabellón, Mónica Sembrola, renunció junto con su patrocinador principal, la compañía de viajes de lujo Abercrombie & Kent. En los últimos años, Namibia, al igual que muchos otros países pequeños, no ha podido participar en la Bienal debido a la falta de apoyo financiero. Fue el grupo llamado Concerned Artists Namibia quien hizo el reclamo ante el Consejo Nacional de las Artes de ese país. Según ellos, el pabellón no representa con precisión a la escena artística de Namibia. El colectivo indonesio Ruang Grupa, que está encargado de la dirección artística de la Documenta de Kassel de este año, ha sido acusado de antisemitismo. La Documenta tendrá lugar del 18 de junio al 25 de septiembre. El bloque Alianza de Kassel contra el Antisemitismo acusó a un grupo originario de Yakarta, Indonesia, de tener entre sus organizadores a quienes apoyaron el boicot cultural contra Israel y de ser antisemitas. El periódico alemán Die Zeit fue el primero en informar sobre estos hechos. La ACA escribió en su blog que el evento corría el riesgo de convertirse en lugar de agitación anti-israelí y antisemita. El presupuesto que maneja este evento es de $51 millones. El Imperio de las Luces, una de las obras de una serie del mismo nombre, nunca se había vendido hasta hace poco y había permanecido con la familia Crowe. Estuvo en préstamo a largo plazo en el Musée Magritte de Bruselas desde el año 2009 al 2020. La pintura de René Magritte se convirtió en la obra más cara de este surrealista después de que se vendiera por 51,5 millones de libras esterlinas. En la misma casa de subastas se ofrecieron 6 obras de Claude Monet, de las cuales se vendieron 4. El primero en el bloque fue Ninfeas, una pintura de nenúfares de alrededor del año 1915 que provenía de una colección japonesa privada y que no se había ofrecido en subasta durante 40 años. Terminó siendo vendida por 23,2 millones de libras esterlinas, incluido impuestos. Y así es como se mueve el mundo del arte.